Bueno, el objetivo de este video es contarles un poco las exploraciones que estamos haciendo en este proyecto de investigación que estamos llevando adelante o que coordinamos con el profesor Javier Blanco en la carrera de Sociología de UFLO. El proyecto se llama Oportunidades y desafíos computacionales para la investigación en torno a la teoría de sistemas sociales. Y su objetivo es justamente explorar las condiciones de posibilidad de una línea de investigación de ciencias sociales computacionales que tome como objeto a la teoría de los sistemas sociales, que es un poco la teoría que a nosotros nos interesa. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros lo que queremos ver es explorar distintas líneas y distintas maneras en las que los desarrollos de las ciencias sociales computacionales, que son muy amplios y que tienen muchas líneas de trabajo, pueden de alguna manera aportar y ayudar a avanzar la investigación en una teoría particular. Acá nosotros no vamos a hacer foco en la sociología en general, ni en las ciencias sociales en general, sino que vamos a hacer foco en cómo todas esas nuevas líneas de desarrollo, nuevas líneas de exploración pueden aportar a una teoría en particular, que es la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, que de hecho ahora le voy a dejar la palabra al profesor Javier para que él nos cuente acerca de la teoría. Muchas gracias, Gastón. Bueno, la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann es un candidato ideal para este objetivo que nos hemos propuesto. Y es que la teoría de Luhmann, en su concepción, fue una teoría inter- y transdisciplinaria. Sobre todo esa distinción que hacía Luhmann entre lo inter y lo transdisciplinario viene muy a colación acá. Luhmann integró en su teoría elementos de la matemática, de la biología, por ejemplo, el concepto de autopoiesis de los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, también elementos de la cibernética de segundo orden, Heinz von Förster, y de teoría de la complejidad. Entonces, digámoslo así, este cóctel de ideas, en principio variopintas y diferentes, hace de la teoría lumaniana un candidato ideal porque existen raíces intelectuales muy ligadas al campo de lo computacional, al campo de, por ejemplo, las funciones computables, al campo de la lógica y de la metamatemática. De esta forma, existen raíces intelectuales que vinculan el ámbito computacional, de la ciencia de la computación, con la sociología. La teoría de los sistemas de Luhmann es una teoría de la sociedad, y para Luhmann la sociedad está dividida en sistemas funcionales como la política, la ciencia y la economía. Una característica de esta teoría es que no supone que la sociedad tiene un centro. Otras teorías sociales son, por ejemplo, estatocéntricas, sociocéntricas, pero para Luhmann no existe un centro en la sociedad, ¿no? No existe un órgano conductor desde el cual todo, ni siquiera las normas, como lo podría ver en el caso de Habermas, ¿no? También Luhmann escribió sobre problemas muy interesantes como el riesgo, la sociedad del riesgo, y problemas también típicos de la filosofía y de la sociología moderna, como el de la modernidad. Y por último, hay que destacar también que existe una gran comunidad de investigadores luhmannianos en América Latina, que por ejemplo se organizan en el RELASC, que tuvo recientemente una conferencia muy exitosa en la ciudad de Recife, Brasil. Los objetivos que nos vamos a plantear de aquí en adelante en nuestra exposición van a ser los siguientes. Vamos a mostrar cómo este enfoque que estamos proponiendo nos puede ayudar a desarrollar más y mejores herramientas que asistan a la investigación y la docencia, aprovechar la disponibilidad de fuentes de datos digitales para avanzar la investigación empírica con la teoría de los sistemas sociales y, por último, modelar y simular procesos sistémicos abstractos y tesis específicas de la teoría de los sistemas sociales. Bien, una de estas herramientas se llama Logseq. Hay otras, pero esta en particular he trabajado con ella y por ende puedo dar fe de mi experiencia, ¿no? Hay muchas herramientas que trabajan con la idea de tener tu propia agenda y establecer relaciones entre los textos que tú vas ingresando, ¿no? Y acá, como vemos en el gráfico, te pueden generar un gráfico de todos los puntos que tú has trabajado en tu agenda. Tú lo puedes organizar por temas, lo puedes organizar por fechas, hay distintas formas de organizarlo. Y esto
estos trabajos, estas aplicaciones fueron inspiradas en el Zettelkasten de Luhmann, ¿no? Como ustedes sabrán, si han estudiado un poquito la historia de Niklas Luhmann, digámoslo así, debió su proceso intelectual a lo que llamaba un Zettelkasten, que sencillamente era un pequeño archivito con distintas cajeticas donde él iba escribiendo las cosas que iba leyendo. Y lo interesante de esto no es un sistema, no es un fichero común como podemos pensar en principio, sino que él tenía un sistema para vincular las fichas entre sí. Él le ponía un código en la parte superior y de esta forma podía relacionar sus ideas. En determinada ficha, él la tomaba y veía referencias a otras fichas y de esta forma podía hacer el vínculo de las ideas que iba teniendo. Entonces se atribuye a este trabajo con el Zettelkasten la gran productividad intelectual que tuvo Luhmann, ¿no? Y hay herramientas que nos permiten simular este proceso, obviamente con todas las ventajas que nos permite pues, un computador, ¿no? Y estar conectados y tener, no tener, digámoslo así, la limitación de tener nuestros archivos ligados solamente en nuestro computador, sino a través de distintos dispositivos. Otro proyecto interesante es el que llevan adelante la colega, la profesora Rosario Rogel, que entiendo que en este proyecto además estuvo con la colaboración del profesor Alan Colinarse. Y ellos básicamente lo que armaron fue un pequeño micrositio acerca de la teoría de Luhmann. Es muy interesante el trabajo que hacen porque ellos, a través de usar herramientas web o de diseño web que no implican la necesidad de sentarse a programar con código, pudieron de alguna manera encontrar una forma de volver a la teoría en dato. Por ejemplo, trabajaron sobre una manera de armar una cronología de obras, trabajaron con armar una base con las referencias, e incluso tienen un trabajo donde ellos intentan traducir algunas de estas fichas que referenciaba recién Javier cuando hablaba del archivo de Luhmann. Entonces, en algún punto lo que ellos están intentando hacer con estos pequeños proyectos de armar sitios web sociológicos es volver a la teoría, volverla dato, volverla algo que se pueda comunicar, volverla algo que pueda ser un recurso para que un docente o que incluso un investigador o quien quiera tener una mirada distinta sobre la teoría lo pueda hacer a través justamente de estos recursos computacionales. Bien, una de las líneas que tenemos en esta investigación es el desarrollo de lo que llamamos Luhmann Chat. Y básicamente en este proyecto estamos utilizando las herramientas de los LLM o grandes modelos de lenguaje para tratar de crear una suerte de frontón intelectual, un Luhmann virtual con el que podamos hablar e intercambiar ideas sobre nuestros trabajos. La idea no es tanto preguntarle al modelo cosas sobre Luhmann, ¿no? Y extraer información sobre Luhmann, que se puede hacer. Pero la idea más que todo es plantearle, digámoslo así, nuestras hipótesis de trabajo al modelo y tener un compañero con el cual hablar. Este caso me parece idóneo para el uso de grandes modelos de lenguaje. Y me parece idóneo en contraposición con otros usos, por ejemplo, preguntarle detalles o cosas específicas sobre algunos textos, porque los grandes modelos de lenguaje tienen la desventaja de que tienden a alucinar. Entonces, este uso no lo recomiendo tanto por esta razón. Entonces, en este orden de ideas, básicamente la arquitectura que nosotros tenemos que desarrollar acá se llama un RAG, ¿no? Y esto consiste, dicho en términos bastante simples, en que nosotros tomamos nuestro documento, en este caso parte del corpus de la obra de Luhmann, los guardamos en una base de datos y tenemos que tomar cada documento y dividirlo en pequeños segmentos. Esos segmentos los dividimos en una cuestión que se llama tokens, que es un criterio que él tiene para dividir cada parte del texto. Y cada chunk, como se le llamaría, cada trocito,
lo pasamos por un modelo que nos devuelve una representación numérica de ese modelo, lo que se llama un embedding. Eso se guarda en la base de datos, en una base de datos especial, que es una base de datos de vectores. Entonces, cuando el usuario introduce una pregunta o un prompt, como se le llama al modelo, este prompt también tiene que convertirse en un embedding con el mismo modelo que se usó para formatear los textos, y esto va a la base de datos, y la base de datos va a aplicar distintos algoritmos para buscar la similitud entre el prompt y lo que se tiene en la base de datos. Y esto se le va a inyectar al modelo para que el modelo dé una respuesta informada sobre, digámoslo así, lo que se le está preguntando o lo que se le está comentando. Ahora, la implementación de esto nos ha traído un montón de dificultades, ya que si bien existen muchos modelos primero, existen muchos modelos de LLM, ya esto de por sí es una dificultad, elegir cuál es el mejor. Luego, existen muchas aplicaciones que te permiten iniciar rápidamente y tener tu modelo armado. Pero en realidad, las dificultades las encontramos cuando una vez que armas tu aplicación, obtener respuestas que tengan sentido. Porque a medida que el corpus es más grande, las respuestas del modelo no son muy buenas. Y eso nos obliga a hilar muy fino en el tema del splitting y de cómo dividimos el documento. No solamente esto, sino que también otra de las dificultades es la velocidad vertiginosa a la que se mueve este campo, donde todos los días están surgiendo técnicas nuevas de RAG, donde todos los días están surgiendo nuevos modelos, donde todos los días están surgiendo nuevas técnicas de investigación. Entonces, esto es muy desafiante mantenerse, digámoslo así, en el tope con todos estos cambios. Bueno, pasamos al segundo tipo de ejemplo, segundo tipo de objetivo que nos gustaría ilustrar, que se puede de alguna manera perseguir con este tipo de desarrollos, que es básicamente el intento por aprovechar la disponibilidad de grandes fuentes de datos o estas nuevas fuentes de datos digitales que se empezaron a abrir en los últimos años, con el objetivo de avanzar la investigación propia de una teoría. Y acá nos interesa remitir a un ejemplo. Es un trabajo del 2014, o sea, es un trabajo que ya tiene sus buenos años. Es un trabajo de Stephen Roth, donde lo que el autor se pregunta es si es que acaso podemos, por ejemplo, aprovechar el Google Ngram View, que es básicamente un visor de estadísticas de palabras que trabaja sobre la colección de libros de Google Books. Google Books es una colección de libros que se han ido digitalizando desde que incluye libros desde el 1800 hasta la fecha. Entonces, básicamente eso lo que nos permite es tener una especie de archivo o de colección con la representación del lenguaje en distintos momentos de la historia de la sociedad. Entonces, lo que de alguna manera el autor, en este caso, quiere medir es una tesis teórica de esta teoría, que es que distintos sistemas funcionales se han ido diferenciando, generando una lógica específica al interior de la sociedad. Que originalmente en una sociedad precontemporánea, una sociedad más tradicional, habría, por ejemplo, el predominio de una de estas lógicas, como por ejemplo podría ser la religión, y que con el paso del tiempo ese predominio se ha ido perdiendo y se han ido generando distintas lógicas. Entonces, justamente lo que él mide a través de estos Google Ngram Views es como por ejemplo la preponderancia de palabras vinculadas con lo religioso, que es esta barrita que vemos acá azul, esta línea que vemos acá en azul en este gráfico, ha ido cayendo desde el 1800 en adelante hacia el 1900, 1920, 1940, y que más o menos a esta altura se puede evidenciar que la palabra, aquellas palabras que estaban vinculadas con lo divino, tienen la misma proporción que, por ejemplo, palabras vinculadas con lo científico o palabras vinculadas con lo económico. Como una manera posible de visibilizar este proceso, que es un proceso a tan gran escala, que es un proceso muy difícil de volverlo observable o por lo menos de poder conseguir algunos indicadores empíricos.
Hago un pequeño paréntesis. Este intento que tiene acá el autor es un intento que viene también de la mano de un montón de desafíos epistémicos. Acá en este caso no se está trabajando con datos construidos para la investigación, sino más bien con lo que se puede conocer como un trazo digital de una actividad humana, como puede ser en este caso, bueno, la digitalización de los libros. Entonces, esto tiene sus desafíos. Digo, por un lado hay un menor costo de elaboración. Si uno tuviera que generar una especie de muestra así de la evolución del lenguaje, sería extremadamente costoso. Ahora, sí es verdad que esto, bueno, ya viene con un montón de decisiones técnicas involucradas, y de decisiones como, por ejemplo, qué libros se digitalizan y cuáles no, en qué idiomas se digitalizan y cuáles no. Entonces, esto ya viene con una carga de trabajo gigante o por lo menos con una carga valorativa y una carga sobre esa información que es necesario que el investigador de algún modo desande o por lo menos esté consciente de esos límites para poder pensar cuál es el alcance de lo que se puede hacer con estos datos. Entonces, eso se quiere, es una enorme oportunidad, pero bueno, es una enorme oportunidad que viene de la mano de todos estos desafíos. Punto 3. Modelar y simular procesos sistémicos abstractos y tesis específicas de la teoría de los sistemas sociales. Bueno, un ejemplo interesante que podemos poner en práctica con la teoría de los sistemas lumanianos es tomar herramientas de computación, en este caso lenguaje de programación, y poner a prueba ciertas ideas que están presentes en la teoría. En este caso, se trata de un ensayo que realicé sobre las leyes de la forma de George Spencer Brown. Como sabemos, las leyes de la forma es un texto seminal en, digámoslo así, el Luhmann maduro, ¿no? El Luhmann tardío. Y lo usó muchísimo, por ejemplo, se ve en la política de la sociedad, en fin, en sus textos tardíos. Es un texto del cual Luhmann le dio mucha preponderancia. Entonces, nosotros podemos utilizar, en este caso, herramientas de la programación lógica para representar y en dado caso también probar los teoremas que John Spencer Brown se propuso pues, en su obra, ¿no? Y en este caso en particular, una de las propuestas era, o una de las hipótesis era averiguar en qué medida se puede armar una suerte de motor lógico para asistir en la investigación. Claro, esto se hizo en un momento previo a la explosión de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Entonces estaba más que todo en esta onda de los sistemas de expertos, donde ya muchas herramientas se habían construido en lenguaje de programación lógica también, por ejemplo, Prolog, para otros campos como por ejemplo en derecho. Después se cuenta con otro objetivo también mucho más desarrollado dentro del campo de la sociología computacional, en realidad dentro de las ramas computacionales de las ciencias, porque es un objetivo que lleva varios años, que es la idea de poder de alguna manera simular. Simular significa la posibilidad de generar a través de un programa, se lo suele decir in silico, digamos, en el terreno de lo informático, un proceso que de alguna manera refiera a alguna tesis de alguna teoría. En este caso, seleccionamos dos trabajos. Este primer trabajo que lo voy a comentar, que es el trabajo de Fleischmann, que es un trabajo del 2005, o sea que también estamos hablando de un trabajo que tiene una buena cantidad de años, cuyo objetivo es de alguna manera mostrar una implementación posible de la manera en que Luhmann entiende la economía. La manera en que Luhmann entiende la economía es a través de
de especificar de qué manera se puede dar una comunicación económica, que en el caso de Luhmann tiene que ver con el uso de un código binario, de una manera de estructurar las operaciones, que distingue entre la propiedad y la no propiedad. Y acá lo que Fleischmann propone es que en base a probar esa idea, o con vistas a probar esa idea, se puede modelar de alguna manera un comportamiento económico, una racionalidad económica en planillas de Excel. Esta es una simulación hecha, como vemos, con una herramienta computacional muy, muy básica, porque, de vuelta, esto es una planilla de Excel que, si bien lleva códigos de programación, en este caso en un lenguaje llamado Visual Basic for Applications, VBA, se trata de todavía una implementación muy, muy, muy básica, con elementos de programación muy, muy elementales, o muy rudimentarios, digamos. La idea de esta simulación es que cada uno de estas celdas que podemos ver sería un agente económico, que entra en una comunicación económica, es decir, entra en una transacción económica con sus vecinos, que sería el resto de las celdas que lo rodean, en base a hacer una cierta oferta de intercambio de bienes y calculando de alguna manera otros posibles resultados que podría tener. O sea, en ese sentido tiene que hacer una evaluación. Lo que se hace en esta planilla es, se va corriendo el tiempo, es decir, que se van simulando distintos momentos de esa transacción económica, como para ir viendo cómo es que se organizan las transacciones. Y eventualmente todo esto permite mostrar en un escenario muy, muy simplificado, porque todas las simulaciones recurren a modelos muy simples de la teoría, una hipótesis que tiene esta teoría, que es que básicamente la escasez produce más escasez. Es decir, que en términos de cómo nosotros vemos al modelo que va pasando de momento en momento en esta planilla, que básicamente lo que podemos ver es que aquellas distribuciones de bienes que sean muy disparejas, eventualmente van a tardar más en encontrar un equilibrio, es decir, un momento en el cual los sistemas de alguna manera se estabilicen en su distribución de recursos. Así que esa es un poco la idea de esta simulación, que, como vemos, no requiere herramientas computacionales muy, muy avanzadas, sino, bueno, en este caso, la posibilidad de traducir ese proceso en el lenguaje de una planilla. Acá vamos a hablar de un trabajo de Manfred Fulsack, ¿no? Y antes de entrar en el trabajo, me gustaría decir que dentro de este campo de, digámoslo así, tratar de tejer esas relaciones entre la teoría de los sistemas Luhmanniana y el mundo computacional, una de las referencias es justamente el alemán Manfred Fulsack. Él ha dedicado buena parte de su investigación a trazar estas relaciones, ¿no? Y a mostrar, bueno, cuán profundas son y qué tan útiles pueden ser distintas herramientas computacionales para el estudio de la teoría de los sistemas. Él se ha interesado en especial por el tema de la autorreferencia y el sentido. Este caso que vemos acá es justamente un artículo titulado Information, Meaning and Eigenforms, ¿no? Acá él está utilizando una herramienta que se llama NetLogo. NetLogo es una herramienta para el modelado basado en agentes, ¿no? Ustedes a la primera pueden verse impresionados por el hecho de que, bueno, ya va, pero Luhmann tiene una teoría que no habla de agentes, no habla de sujetos. ¿Cómo entra el agente acá? Bueno, es que en el modelado basado en agentes no se habla de agente en este sentido. Agente puede ser cualquier cosa, ¿no? Agente está desvestido de toda subjetividad, ¿no? Acá agente es un elemento de cambio dentro de un sistema. Puede ser un proceso, por ejemplo. Cualquier cosa tú la puedes modelar como un agente, ¿ya? Entonces, el objetivo de Fulsack en este ensayo es mostrar la emergencia del sentido
como resultado de la interacción entre agentes autorreferenciales que se acoplan estructuralmente, ¿no? Entonces, en este caso, pues esos agentes autorreferenciales es la comunicación, ¿no? Pero en el modelo, tú lo necesitas representar como un agente o como un elemento autónomo, dado que en un modelo computarizado tienes que tener elementos a los cuales rastrear, ¿no? Y en el logo trabajas rastreando el movimiento de los agentes, básicamente en un plano, que no es exactamente un plano cartesiano, sino es lo que se llama una figura torus, ¿no? Es como una dona. Y los agentes, digamos así, el programa rastrea el movimiento de los agentes sobre esta figura y, bueno, el programador puede, digámoslo así, disponer de sentido, de qué significa cada cosa. Por ejemplo, el desplazamiento puede significar un movimiento, puede significar una dinámica, puede significar una interacción y los agentes interactúan a su vez con el lugar en el que están en el plano, ¿no? Entonces a eso se le llama patch. A los agentes se le llama turtles y a el espacio se le llama patches. Entonces, esta es una breve introducción pues, a los principios en el logo y es una herramienta muy útil cuando quieres trabajar con ciertos aspectos de la teoría. No puedes, obviamente, trabajar con modelos y pretender representar toda la teoría, sino que se trabaja con procesos simplificados que tú quieres resaltar. Sí, te sumo un detalle con respecto a este trabajo de Fulsac, y es que con respecto a qué pedacito de la teoría es el que se busca modelizar o simular en este trabajo, tiene que ver con cómo dos agentes negocian en un intercambio simbólico el sentido de algunas palabras. Es decir, cómo es que ellos van a llamar a algún referente que sería como una especie de juego análogo a ponerle el nombre a las cosas y ver si nos podemos de alguna manera poner de acuerdo, como formar una convención. Y es interesante porque esto, por un lado, también tiene una especie, si se quiere, de hipótesis o de tesis que se está simulando, que es la idea de que frente a escenarios de alta complejidad, lo que se termina dando es una diferenciación de sistemas, en este caso lo que es una diferenciación de lenguajes. Esto por un lado, pero que esta tesis es algo que no solamente se trabaja y se piensa desde la teoría de los sistemas sociales. De hecho, hay un montón de experimentos que de hecho Fulsac de alguna manera los referencia, los toma como ejemplos, que son ejemplos que buscan hacer lo mismo dentro de lo que es la historia de lo que hoy es la inteligencia artificial. Entonces, hay trabajos que han intentado hacer un experimento muy parecido, por ejemplo, con robots. Entonces, me parece que una cuestión muy interesante que tiene este trabajo de Fulsac es que muestra que la simulación también nos permite, de alguna manera, empezar a poner en relación o en vínculo experimentos. O sea, llevar a la práctica algunas ideas que por ahí ya no son solamente propias de una teoría, sino que por ahí nos permiten poner en diálogo teorías y campos disciplinarios muy distintos. Así que eso me parece algo interesante de este trabajo. Bueno, y con esto llegamos al fin de la presentación. Nuestra idea de vuelta era simplemente mostrar que hay un montón de caminitos para explorar dentro de lo que es las ciencias sociales computacionales, y ya no hablando en general, sino hablando en particular con los intereses de una sola teoría. Como vimos, se pueden usar las ciencias sociales computacionales para desarrollar herramientas que nos permitan de alguna manera trabajar con la teoría o que nos permita, por ejemplo, convertir a la teoría en dato para que otros puedan trabajar con ellos, o para que de alguna manera podamos generar un doble que nos acompañe en alguna tarea específica, o que también nos puede servir para formalizar algunos aspectos de la teoría, y esa formalización nos permita modelar procesos o nos permita simular procesos y también, ¿por qué no?, eventualmente avanzar la investigación empírica en la medida en que se pueda garantizar
la calidad de los datos y cómo es que esos datos se ajustan a las necesidades de la teoría. Así que ese era un poco el objetivo de esta ponencia y obviamente al proyecto que recién está en sus primeros pasos, nos queda un montón de trabajo y un montón de camino para explorar.